Hola chicos, buenos días o buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar con un nuevo tema que se llama el cine. El cine lo vamos a conocer sus antecedentes y vamos a plantear su forma técnica o la forma en la que él se introdujo al mundo del arte, de la sociedad y de la historia. Nuestro tema, como les menciono, es el cine y nuestro objetivo es conocer cómo se creó y para qué se creó este invento nuevo que al principio se llamó cinematógrafo. Entonces vamos a comenzar. También les quiero comentar que este es uno de nuestros últimos temas del ciclo escolar. Entonces comenzamos. Bueno, como les decía, el cine desde sus antecedentes tenía la idea de capturar y de crear y reproducir imágenes en movimiento. Todo esto por medio de medios mecánicos. Esta situación se presenta de la manera más antigua, igual como la cámara oscura. De hecho, de ahí viene su antecedente. Pero el cinematógrafo, como fue llamado el cine al principio, era un dispositivo que se desarrolló y que permitía tomar imágenes y por medio del movimiento captarlas y así reproducirlas. A la reproducción se le llama proyección. Entonces, el cinematógrafo fue esto, fue un invento que se creó para que la imagen fija tuviera movimiento y pudiera proyectarse. El cinematógrafo nació en la época de la Revolución Industrial, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los creadores de este invento fueron los hermanos Lumière, que eran franceses. Ellos ya llevaban algunos años con este invento y habían filmado una serie de producciones o de películas que no duraban más de un minuto. Ellos se decidieron a mostrar su invento o a mostrar lo que habían hecho en una ciudad europea que se llama París, que ustedes ya conocen. Esto en Francia, obviamente, pues ellos eran franceses. Lo presentaron con mucho temor porque nunca habían tenido confianza en que el cinematógrafo tuviera un carácter artístico y ellos pensaban que mucho menos iba a tener una influencia o una importancia económica. Pero tras muchas negociaciones, ellos lograron que un local en París que se llama el Folies Bergère, que es un salón este, grande, una especie de café bar, ahí encontraron en ese lugar, en ese local, el lugar para poder eh, pues proyectar, hacer estas proyecciones. Después lo hicieron también en otro café que se llamaba Café de Chinos, pero bueno, ellos iniciaron en este lugar que les comento, el Folies Bergère. Los hermanos Lumière prefirieron pequeñas salas donde no tuviera cabida mucha gente porque ellos tenían miedo de que su invento fracasara y no tuvieran la importancia económica o el éxito económico. Entonces, su primera presentación la hicieron o está grabada en la memoria de la historia como el 28 de diciembre de 1895. Esa fue la primera vez que se proyectó una película en la historia. Entonces, ellos lograron proyectar su invento y darlo a conocer a la concurrencia o a las personas que asistieron a esa primera función. Algo interesante fue que solamente asistieron 35 personas, pero fue tal el éxito que después tuvieron que mudarse a un espacio mucho más grande para poder seguir proyectando sus películas cortas de un minuto. Bueno, como podemos ver en la continuación, los hermanos Lumière poseían, les comenté yo, que películas que habían grabado de un minuto o habían filmado, esa es la palabra correcta, filmar. Pero ellos siempre comenzaban sus proyecciones con la primera que ellos hicieron, que se llamaba La salida de la fábrica Lumière. Esta filmación o esta película es de 1895 y esa es la primera que se considera película según los historiadores. Ellos fueron los pioneros del cine, pero también hubo otros personajes que aportaron mucho
a la industria cinematográfica y en este caso a la divulgación del cine. Cuando los hermanos Lumière patentaron su invento, pues ya se empezó a conocer en muchas partes del mundo. Aquí la primera persona que trajo el cinematógrafo fue Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz ya para 1910, él ya había hecho proyecciones en México del aparato cinematógrafo o cinematógrafo, que era invento de los hermanos Lumière. Pero dentro de los precursores o de los pioneros del cine estuvo más bien un señor que se llamó George Mills o George de Miles. Él se entusiasmó mucho y él era muy creativo, tenía un espíritu también empresarial y conocía muy bien el mundo del espectáculo. Entonces él se las ingenió para poderse hacer de un proyector y él comenzó a rodar películas. Entonces eso se considera el nacimiento del cine ya como lo conocemos nosotros ahora. Posteriormente de este señor, eh, él digamos que fundó lo que se va a conocer como las bases del cine o a los cineastas, pero él rentó un teatro para dentro de ese teatro, digamos que realizar todas las escenas o todas, tener decorados, tener vestuario, hacer representaciones para mezclarlas, filmarlas y entonces crear una película. Eso es lo que se considera las primeras obras en el cine. También realizó muchas películas y él empezó a crear trucos para poder filmar. Entonces, él hacía decorados, hacía vestuarios especiales para las historias que iba narrando en sus proyecciones. Entonces, este es el antecedente de cómo se inicia el cine. Pero en 1902 se filmó una película que se llamó Viaje a la Luna, que es considerada una de las más importantes de la historia del cine y en la que se utilizan solamente maquetas. Digamos que todo es un decorado artificial para hacer una filmación y entonces superponían imágenes y así filmaban sobre fondos negros y daban la apariencia de que estabas en el espacio. Entonces, digamos que eso también son los primeros efectos especiales que se crearon dentro del cine. Posteriormente, los hermanos Lumière, pues ya patentado su invento, pues ellos se dedicaron a vivir de ahora sí que de su creación, ¿no? Hubo muchos pioneros en la industria del cine y hubo muchos lugares donde se empezaron a crear películas, tanto en Estados Unidos, en Europa, en México, en Rusia, en muchos lugares. Entonces ahí se empezó a desarrollar el cine. Pero nosotros aquí estamos conociendo los antecedentes de la historia del cine y cómo fue que se creó y se inventó. En el ejercicio que nosotros vamos a trabajar el día de hoy, vamos a completar algunos datos que nos hicieron falta de esta narración que les acabo de hacer, de esta introducción. Y el objetivo de esta actividad va a ser que entendamos y conozcamos la importancia del cine en el mundo del arte, en el mundo de la ciencia y en el mundo de la sociedad. La actividad va a ser que busquen una información para poder completar nosotros nuestros datos y así nosotros poder establecer ya el origen del cine. Bueno, el primero que vamos a buscar es quién fue David Ward Griffith, que es el considerado el padre del lenguaje cinematográfico. La segunda pregunta es ¿qué aportación hizo Charles Chaplin al cine? Y la tercera, vamos a mencionar 3 datos históricos sobre el nacimiento del cine. Esto lo vamos a hacer en nuestro cuaderno y ustedes van a buscar la información. Ustedes pueden buscarla vía internet o si tienen algún libro o algún lugar donde ustedes puedan realizar esa búsqueda de información, la pueden anexar a su apunte o a su libreta. Entonces, esta va a ser la actividad del día de hoy y vamos a tomarle una fotografía y van a subir su imagen a su Classroom.
Consideremos que este ya es uno de nuestros últimos temas y entonces obviamente pues lo vamos a incluir en nuestro repaso y en nuestro temario de fin de curso. Pero eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Les voy a dejar este video y les voy a dejar un video donde se ven el minuto de la primera película del cine y el minuto de la primera producción que se hizo con efectos especiales que les mencioné, que es el viaje a la luna. Entonces quiero que observen esas dos videitos y también hagan un comentario al final de su tercera pregunta. ¿Ok? Entonces nos vemos la siguiente clase, chicos, y estén al pendiente de su Classroom y de su tablón. Nos vemos. Que estén bien.